Saludos mis amigos, sean bienvenidos. Les está hablando su profe virtual y les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a hablar sobre las propiedades periódicas, que no son otra cosa que diferentes propiedades que adquieren los elementos al estar acomodados de esta forma en la tabla periódica. En el video vamos a dar un poco de teoría y vamos a resolver algunas actividades. Así que les recomiendo que si no la tienen a su lado, vayan a buscar inmediatamente su tabla periódica de los elementos para poder entender mucho mejor de lo que vamos a hablar. Si prestan atención, vamos a poder afianzar muy bien los conocimientos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a hablar primeramente del radio atómico. Se lo puede definir como la distancia desde el centro del núcleo del átomo hasta el electrón más externo. Experimentalmente se determina como la mitad de la distancia que separa a los núcleos atómicos cuando dos átomos se encuentran unidos. Si observamos en nuestra tabla periódica, vamos a saber que el radio atómico va a ser mayor desde la derecha hacia la izquierda. Así que de esta forma va a aumentar. Y va a ser mucho mayor desde arriba hacia abajo. Así que aumenta también en este sentido. De esta forma, el helio va a tener un radio atómico menor que el hidrógeno, mientras que el hidrógeno va a tener un radio atómico mucho menor que el francio. Teniendo esto en cuenta, ¿qué les parece si desarrollamos un par de actividades? Vamos con la primera. Ordenar de mayor a menor en función de su radio atómico. Tenemos 8 grupitos con diferentes elementos. Estos elementos van a tener en común que pertenecen al mismo grupo o al mismo periodo para que sea más fácil ubicarlos. Así que vamos a habilitar nuestro pequeño machete y ustedes revisen los elementos en la tabla periódica para ver dónde se encuentran. El truco para resolver esto es ubicarlos primero y luego ir viendo si aumenta o disminuye el radio atómico en la tabla. Yo voy a resolver el primero y luego les pido que ustedes resuelvan los siguientes, pausen el video y vuelvan para ver las respuestas y comprobar si lo hicieron bien. Vamos con el primero. Sabemos que el nitrógeno, el litio y el flúor pertenecen al periodo número 2, el que se encuentra aquí. Aquí tenemos el litio, aquí tenemos el nitrógeno y aquí tenemos el flúor. Habiéndolos ubicado, podemos darnos cuenta inmediatamente viendo nuestra flechita que se van a ubicar de la siguiente forma. Primero el litio, luego el nitrógeno y luego el flúor. Quiero que hagan lo mismo para los demás elementos. Si ya han vuelto al video, voy a darles las respuestas. Vamos con el 2. Sabemos que estos elementos pertenecen al periodo número 5 y van a ubicarse de la siguiente forma. Estroncio, molibdeno, indio y al final el iodo. Los del tercer inciso pertenecen al grupo número 15 y van a ubicarse de la siguiente forma. Bismuto, arsénico, fósforo y nitrógeno. Vamos con nuestro cuarto grupito de elementos. Los del 4 pertenecen al periodo número 6 y por tanto van a ordenarse cesio, talio, oro y polonio. Vamos con el siguiente. Estos elementos van a pertenecer al periodo número 4 y se ordenan de la siguiente forma: calcio, titanio, zinc y bromo. Vamos con el siguiente. Van a pertenecer al periodo número 6 y se ordenan bario, wolframio, mercurio, astato. Con el siguiente, pertenecen al grupo número 6, quedando así seaborgio, wolframio, molibdeno y cromo. Finalmente, con nuestro último grupito de elementos, vamos a tener que pertenecen al grupo 17 y se van a ubicar como yodo, cloro y flúor. Si bien es cierto, tenemos un doble cloro, pero ignórenlo y solamente vamos a ubicar estos tres. Bien, aquí tienen las respuestas. Espero que les haya quedado claro. Así que, ¿qué les parece si seguimos? Tenemos tres preguntas. Dados dos elementos del mismo grupo, ¿qué elemento tiene mayor radio atómico? ¿Uno del periodo 5 o uno del periodo 4? Si vemos en nuestro pequeño machete, vamos a ubicar los periodos.
tenemos el periodo 4 y el periodo 5. Como vemos, nuestra flechita nos está indicando cómo aumenta, así que definitivamente los elementos del periodo 5 van a tener mayor radio atómico. Vamos con la 10. Dado dos elementos del mismo periodo, ¿qué elemento tiene mayor radio atómico? ¿Uno del grupo 2 o uno del grupo 17? Observemos en la tabla que un elemento del grupo 2 va a ser el calcio y uno del 17 va a ser el bromo. Si comparamos cómo va a aumentar el radio atómico, tenemos que el elemento del grupo 2 va a ser el que va a tener el mayor radio atómico. Finalmente, ¿cuál es el periodo cuyos elementos son los del mayor radio atómico? Y no hay otra respuesta que el periodo número 7. ¿Por qué? Porque es el último periodo. O sea, estos elementos de aquí. Eso es todo con el radio atómico. ¿Y qué les parece si introducimos un nuevo concepto? Vamos a hablar un poco del radio iónico. Cuando los átomos neutros pierden o ganan electrones, se van a transformar en iones. Así, si pierden electrones, quedan con carga positiva y se llamarán cationes. El tamaño de los cationes es menor al que le corresponde a su átomo neutro. O sea que van a perder electrones y su carga se vuelve positiva. A su vez, veamos el caso contrario. Si es que ganan electrones, quedan con carga negativa y se llaman aniones. El tamaño de los aniones va a ser mayor al de su correspondiente átomo neutro. Así que vamos a ver cómo se comporta. El radio iónico va a aumentar de derecha a izquierda y va a aumentar de arriba hacia abajo. Teniendo en cuenta esto, se comporta de una manera muy similar al del radio atómico que ya vimos. Ahora, tengan en cuenta esto. En el caso de los cationes, la ausencia de uno o varios electrones va a disminuir la fuerza eléctrica de repulsión mutua entre los electrones restantes, provocando el acercamiento de los mismos entre sí y el núcleo positivo del átomo del que resulta un radio iónico menor al radio atómico. Ahora, en el caso de los aniones, el fenómeno es al revés. El exceso de carga eléctrica negativa obliga a los electrones a alejarse unos de otros para restablecer el equilibrio de las fuerzas eléctricas, de modo que el radio iónico es mayor que el atómico. Hagamos un resumen de esto que acabamos de decir. Para los cationes, el radio iónico va a ser menor al radio atómico, mientras que en los aniones va a ocurrir al revés, y el radio iónico es mayor al radio atómico. Tengan esto muy en claro. Ahora vamos a contestar un verdadero o falso, donde vamos a afianzar los conocimientos que hemos adquirido. Les recuerdo que pueden pausar el video, volver a escuchar la teoría que he mencionado y con ella van a poder resolver estas preguntas. Vamos a la A. Un elemento neutro que gana electrones pasa a ser un catión. Y la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque si un elemento neutro va a ganar electrones, su carga neta va a ser negativa. Por tanto, va a ser un anión, no un catión. Vamos con la B. El tamaño de los cationes es mayor al de su átomo neutro correspondiente. Y tenemos en cuenta que esto es falso. Lo hemos dicho antes. Si los átomos pierden electrones, o sea, si se vuelven cationes, su tamaño va a disminuir. Por tanto, va a ser menor que el de sus átomos neutros. Vamos con la C. Un elemento neutro que gana electrones pasa a ser un anión. Y la respuesta para esto es que es verdadero. Los aniones son los que tienen carga negativa, por tanto tienen más electrones que su elemento neutro. Vamos con la D. El tamaño de los aniones es menor al de sus átomos neutros correspondientes. Y la respuesta a esto es que es falso. Si lo entendemos de esta forma, el tamaño de los aniones va a ser siempre mayor al de sus átomos neutros correspondientes porque ganan electrones. Vamos con la E. El anión tiene carga neta negativa, lo cual es verdadero. Los aniones siempre van a tener una carga negativa porque tienen más electrones. Vamos con la F. Un catión tiene carga neutra. Y esto es falso. Los cationes tienen carga positiva porque tienen menos electrones. Vamos a la G. Un ion tiene carga neta negativa o positiva, lo cual es verdadero.
El hecho de ser un ion significa que ha ganado o ha perdido electrones. En caso contrario sería un elemento neutro. Vamos con la H. El radio iónico es un catión. El radio iónico de un catión es menor a su radio atómico. Esto ya lo hemos dicho y sabemos que es verdadero. Siempre en los cationes el radio iónico va a ser menor al radio atómico. Vamos con la I. El radio iónico de un anión es igual al radio atómico. Y esto va a ser falso. En el caso de los aniones, el radio iónico es mayor al radio atómico. Finalmente la J. En el mismo grupo, los radios iónicos de los elementos de mayor periodo son mayores a los elementos de un menor periodo. Esto va a ser verdadero. ¿Qué les parece si vemos en la tabla periódica? Nos está diciendo que en el mismo grupo los radios iónicos de los elementos de mayor periodo son mayores a los de los elementos de menor periodo. Si volvemos para atrás, vamos a ver cómo se comporta nuestro radio iónico. Vamos a ver que los grupos mayores van a tener mayor radio atómico que los menores. Así que esto corrobora lo que está puesto aquí, que es verdadero. Y con esto, mis amigos, llegamos al final del video. Espero que hayan entendido, pueden repasarlo y rever las actividades para poder comprenderlo mucho mejor. Su profe virtual se despide y les deja un saludo. Hasta luego.